A medida que el mundo se mueve hacia fuentes de energía más limpias, el cobre se ha convertido en un material crítico para impulsar el futuro. Desde turbinas eólicas y paneles solares hasta vehículos eléctricos y equipos eficientes en el consumo de energía, el cobre desempeña un papel central en las tecnologías de descarbonización que darían forma a nuestro mundo. A pesar de las fluctuaciones de corto plazo en el mercado, la perspectiva a largo plazo del cobre sigue siendo sólida, ya que el metal es esencial para la transición hacia una economía baja en carbono. Exploraremos la situación actual del mercado del cobre y analizaremos las tendencias y perspectivas para este importante recurso. Comencemos con este gráfico que nos da una idea de cómo está el mercado en general. Por una parte tenemos acciones americanas con el Standard & Poor's y el índice del dólar americano. Acciones que en lo corrido del año han tenido una recuperación interesante del 7% y el dólar americano que desde el cierre del año ha caído un 1%. Por ahora este índice se mantiene en el 102, que ya hemos hablado que es un nivel súper fuerte, súper importante, que si hace una verdadera ruptura es muy posible que siga cayendo e incluso vaya hasta el 98. Por otro lado, el día de hoy tenemos el cobre y los tesoros americanos que pararon de subir y se han estabilizado alrededor del 3,5%. Esto es bueno para los mercados de riesgo. Fíjense en que las acciones han estado más arriba, los metales han estado más arriba, porque una tasa alta de interés compite directamente contra los metales preciosos que no tienen una rentabilidad. Y por otro lado el cobre, que desde el cierre del año 2022 ha aumentado al 5,5%, que no es una rentabilidad muy alta, pero que sí está por encima de los tesoros americanos, que es su principal competidor en términos de tasas. Así que en este momento tenemos un mercado estable en tasas, con acciones subiendo y un dólar también estable, incluso con tendencia a la baja. Situación que favorece los activos de riesgo. Nos encantaría conocer tu opinión y responder a tus preguntas. Así que no dudes en dejar tus comentarios y si el video te gustó, ayúdanos a crecer dándole un me gusta. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Capital.com. Hola a todos, soy Mauricio Fernández y bienvenidos a Capital.com, donde les traemos las últimas noticias y análisis sobre el mundo de las finanzas. Durante el último año, el mercado del cobre ha experimentado una importante volatilidad impulsada por preocupaciones sobre la desaceleración económica mundial, condiciones crediticias más estrictas y la posible entrada de nuevos proveedores de cobre al mercado. Los metales, incluyendo el cobre, vuelven a ser protagonistas en los titulares de las noticias. Desde el cierre del 2022, todos han tenido un desempeño positivo. El oro ha aumentado el 11%, la plata el 6% y el cobre el 5,5%. En gran parte de esta recuperación tiene que ver con el retroceso del dólar y, por otro lado, la caída de las tasas de los tesoros americanos que influyen en el precio de los metales. Por supuesto, la idea permanente de impulsar la reducción de gases es otro factor que va a seguir pesando positivamente en el corto, mediano y largo plazo, ya que este metal está desempeñando un papel crucial en la transición hacia fuentes de energía más limpias. Incluso se espera que la demanda de cobre se duplique para el año 2050, pasando de 25 millones de toneladas en el 2020 a 50 millones de toneladas, impulsada por las tecnologías críticas de descarbonización como turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos, bombas de calor, vehículos eléctricos y equipos energéticamente eficientes. En resumen, el cobre es esencial para el desarrollo de tecnologías verdes y sostenibles que ayudarán a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Sin embargo, en el corto plazo, tal vez el factor que más pesa en los precios del cobre es la situación económica mundial, la cual enfrenta un alto grado de incertidumbre debido a factores negativos como la crisis bancaria, la alta inflación y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Incluso este martes el Fondo Monetario Internacional, en el último informe de perspectivas de la economía mundial, redujo su pronóstico para el crecimiento económico mundial en 2,8 para el 2023, lo que representa una disminución de 0,1% en comparación con el pronóstico de enero de este año. Asimismo, la tasa de crecimiento para el 2024 se prevé que sea de 3,0, disminuyendo también 0,1%
en comparación con el pronóstico anterior. Por el momento, el mercado sigue altamente dependiente de los datos económicos. Ahora nos encontramos a la espera del resultado de la inflación de los Estados Unidos para determinar si las presiones inflacionarias han disminuido, lo cual podría afectar la trayectoria de las tasas de interés de la Fed. Por otra parte, en China se tenían altas expectativas de una recuperación económica sólida después del confinamiento, pero los datos recientes indican que la actividad económica está siendo más lenta de lo previsto. Y a pesar de que las exportaciones de cobre de Estados Unidos a China aumentaron en el 2022 un 233% en comparación con los niveles del 2019, el mercado de cobre sigue sin poder despegar debido a la débil demanda, especialmente de China, el mayor consumidor de cobre del mundo. Veamos el punto de vista técnico y consideremos las posibilidades del precio del cobre para los próximos días. Pero antes de ir a la plataforma de Capital.com, veamos algunos niveles que deberíamos tener en cuenta. Como primer soporte tenemos 3.8, que es la media de 200 días. Luego tenemos 3.54, que es el mínimo de noviembre 28 del 2022. Y luego tenemos 3.13, que es el mínimo del 2022, que lo hizo en julio 15. Como primera resistencia tenemos 4.04, que está batallando allí. Está la media de 20 días. Luego tenemos 4.35, que fue el máximo que hizo este año en enero 18, y por último 4.58, que fue el máximo anterior que hizo en junio 3 del 2022. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. Como primera resistencia tenemos la media de 200 días que está en 3.80, la línea morada. Luego tenemos 3.54, que fue el mínimo que hizo en noviembre del 2022. Y por último 3.13, que fue el mínimo del año 2022. Como primera resistencia tenemos la media de 20 días que está intentando cruzar la media de 50 días. Vamos a ver si lo logra y le da un poco de impulso al alza este activo. Luego tenemos 4.35, que fue el máximo que ha hecho este año, lo hizo en enero 18. Y por último 4.58, que fue el máximo anterior que lo hizo en junio del año pasado. Aquí tenemos una figura interesante, que es este banderín que se está formando aquí con este triángulo, ¿cierto? Hasta acá, hasta este mínimo. Y esta distancia aproximadamente sería la distancia que podría subir aquí. Así que aquí podríamos hacer un intento. Si rompe esta medida de 50, es decir, si empieza a operar por encima de 4.04 y tenemos un cierre por encima de 4.04, 4.05, podríamos intentar un largo. Y aquí podríamos poner un stop por debajo de esta resistencia aproximadamente al 3.95. Eso aproximadamente serían unos 12 puntos de stop que si arrancamos nuestro largo al 4.06, 4.08, podríamos llevarlo a 24 puntos más con la idea de hacer un riesgo retorno de 1 a 2 que estaría perfecto aquí cerca del máximo del año 4.32, 4.35 podríamos sacarlo. Y dependiendo de lo que compremos, incluso podríamos pensar en el siguiente máximo, aquí a 4.50, 4.58, y ahí tendríamos un riesgo de retorno de 1 a 3. Esta figura está relativamente clara. Aquí están los soportes que justifican esta línea de soporte y aquí están las resistencias que justifican la línea de resistencia. Y en general, técnicamente está por encima de esta línea de soporte desde el año pasado, lo que nos indica que aún la tendencia alcista puede que no se haya terminado. Como siempre, lo importante es operar con un stop, cosa de que si nos equivocamos en la operación, el stop nos pone un límite y de este modo mantenemos controladas las pérdidas en nuestra cuenta. Eso fue todo por hoy en Capital.com. Esperamos que esta información les haya sido útil y los invitamos a visitar nuestra plataforma para conocer más noticias y análisis del mundo financiero. Hasta la próxima.